yo fui a un hospital de prestigio. Fui con una doctora que se ve sumamente profesional en un colega suyo. Me revisa y dice, ¿qué le hiciste? Se le ocurrió hacer cortes en mi córnea, perder mi ojo por algo que no debió de haber pasado. Solo pensaba en, ¿por qué no me quité cuando lo empezó a hacer? Pues sin guantes, sin anestesia, sin nada. O sea, sacó un objeto filoso. Las cosas para ella siguen como si nada. Para mí la vida dio un giro total. Amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo episodio de su podcast favorito, El Hilo Negro. Yo soy Eva María Beristain y en esta ocasión vamos a tratar un tema que lamentablemente es muy común. Vamos a hablar de las negligencias médicas. Nuestra invitada del día de hoy sufrió pues bastante a causa de una de ellas y es demasiado común, es triste, ¿no? Porque siento que justamente para muchos de nosotros el ir al doctor es algo pues cotidiano, ¿no? Una gripa, lo que sea, o cosas más graves, ¿no? Y tú vas a un doctor asumiendo que por el hecho de tener un título o incluso a veces una cédula profesional implica que justamente tienen un conocimiento que muchas veces no tienen. La verdad no sé qué sea. Yo he escuchado de muchos casos de negligencia médica bastante graves que hasta te hacen perder la vida, ¿no? Y así nuestra invitada del día de hoy, Marian, pues pasó de una situación que parecía controlable a una pérdida de visión bastante considerable. Entonces te agradezco, Marian, que estés aquí para platicarnos qué fue lo que sucedió contigo. Sí, la verdad es que gracias por la invitación y espero que al final lo que se platique, lo que se comparta pueda, pues, si no evitar que suceda de nuevo, porque como bien dices es algo más común de lo que debería, Quisiera, sí. pues por lo menos que las personas puedan tener un poco más de cuidado y de conocimiento al respecto. Precaución, no porque alguien te diga que es doctor y a decir, bueno, confío en esta persona, ¿no? Sí. Lamentablemente a eso hemos llegado. En 2023, como por octubre, empecé a tener como problemas de visión. En este caso tenía como visión un poco borrosa, empecé a tener como que los ojos irritados, algo rojos, o a veces como que tenía muchos como lágrimas, ese estilo de cosas. Uh-huh. Te lloraban. Ajá, exactamente, como lagrimeo. Uh-huh. Pero lo primero que pasó por mi mente fue como, pues tal vez es una infección de ojos. Fui a un par de médicos generales y pues confirmaban eso como sí, pues una infección que con gotas se controla. Lo más sencillo, ¿no? Ajá, algo, sí, porque era como pues infección no viral, infección viral, ese estilo de cosas. Pero pues yo notaba que durante el tratamiento tal vez se sentía mejoría, pero una vez que acababa persistían como esas molestias. ¿Tu visión era muy, muy borrosa o un poquito o sea, nada más? No, o sea, era como cuando necesitas lentes y no te los pones, o sea, como realmente no era algo imposibilitante. Okay. Pero pues sí era algo molesto, principalmente pues como la irritación. Uh-huh. Y por lo mismo como que no le sentí mucho cuidado hasta que un día en la facultad acudí como al servicio médico y la doctora que me revisó me dijo que notó como una línea en mi ojo derecho. Entonces bueno, me recetó medicamento y me dijo, bueno, si en 2 días tus molestias siguen sin cambiar, mejor acude a un especialista que pues cheque qué es lo que realmente está pasando como más a profundidad. Una línea como que, digamos, como un rayoncito a lo mejor en... No, o sea, era como que se veía como si hubiera un pliegue en la córnea en ese caso, como en la parte superficial, pero no sé, realmente lo vio a simple vista como con una lámpara, entonces como que se veía una línea como intermedia, pero no... Nada así que digas, uy, no, qué grave. Ajá, sí, o sea, no como algo grave, por decirlo así. Ese día lo platiqué con mis papás y fue como de, oye, pues no te esperes a que pasen los 2 días, vamos a buscar pues atención. Sí. Entonces, pues en ese momento se platica con mi papá y me dice, bueno, yo tengo gastos de seguro, gastos médicos mayores, entonces pues te paso el contacto y checa qué te dicen, ¿no? El seguro nos mandó como una lista de recomendaciones y entre ellas estaba el hospital.
en el pasado pues ya habíamos tenido atención en este hospital, entonces... Y también, perdón que te interrumpa, pero sí. El hecho de ser un hospital, digamos, que uno considera de prestigio, bien establecido, te hace pensar que ya todo lo que pasa dentro es magia, ¿no? Sí, justo, entonces, o sea, como que ya teníamos pues el antecedente de que había habido muy buena atención en el hospital realmente, y dos, justo el prestigio que lo precede, ¿no? Entonces, muchas veces me decían como de, ay, pues es que te hubieras ido, no sé, al hospital de tu seguro de la escuela o a un hospital público, cosas de ese estilo. Pero en el momento tú piensas en que es un hospital de paga, por lo tanto puedes tener el acceso a mejor condición de tratamiento o tal vez a una garantía de que eso puede salir mejor. Claro, el hecho de pagar siempre nos hace pensar que tienes más seguridad al respecto. Y no es así, realmente, o no siempre. Claro. Entonces, pues ya me dieron los datos de la doctora y sacó la cita para el 1 de noviembre de 2023. Okay. Ese día me revisa y efectivamente tenía una serie como de heridas en la córnea, en ambos ojos, pero en el ojo en el que se veían más como grandes era en el ojo derecho. Okay. Que justo era esa línea que había notado la doctora de la facultad. Era, o sea, estaba tan, digamos, tan grande la herida, que, bueno, como una abertura, que por eso la alcanzó a ver a simple vista con una lámpara. Entonces, pues nos dijo que no era algo de cuidado, simplemente pues era, bueno, o sea, empezar a cicatrizar eso, a cerrarlo y ya, o sea, solo era cosa de darle tratamiento. Realmente a la fecha no sabemos qué lo provocó, o sea, en esa época había como muchas reparaciones en la zona en la que vivo, entonces llegamos a suponer que pudo haber sido también como por el contacto con mucha tierra, con polvo, con esas cosas. Es difícil, ¿no? Porque pues, así como generarlo. A lo mejor a ti te causa eso o algún producto, eso está muy complicado saber. Sí, realmente no hubo como una... investigación más allá, ¿no? Ajá, sí, o algo que nos dijera qué fue lo que lo ocasionó. Sin embargo, pues sí nos comentó que no era algo realmente grave. Al final, algo que me preocupaba no está tan serio y ya se está atendiendo. Pronto, pues, seguirá. Bien, exactamente. Sí, claro. Y te vas con esa idea o te quedas con esa idea. De ahí, pues, tuve un par de consultas subsecuentes de seguimiento en el que, pues, me decía que ya iban cerrando las heridas, pero pues que estaban tardando bueno, la del ojo derecho estaba tardando un poco más, pero pues que era cosa de seguirle dando tratamiento. Me recetó gotas de antibiótico, muchos lubricantes oftálmicos, geles, ese estilo de cosas. Y pues íbamos siguiendo el tratamiento al pie de la letra. Muchas veces la misma doctora, ¿no?, comentó de que pues notaba que era muy cuidadosa respecto al cuidado de los horarios que tenía que hacerlo, porque eran ponerme gotas cada media hora, cada hora, muy seguiditas. Muy seguidas, y tenía mucho el cuidado de hacerlo como me lo había indicado. ¿Y sí mejoraba tu visión? Y exactamente, ya empezaba, o sea, ya recuperaba casi al 100% mi visión, o sea, era muy pocas las molestias que seguía teniendo, pero pues la herida del ojo derecho seguía como estando abierta. No, ya no tanto como al inicio, pero sí estaba abierta. Entonces, pues, ya en la penúltima cita antes de que sucediera la negligencia, me comentan, ¿no?, pues tu ojo izquierdo está a la perfección, ya no tiene ningún defecto, nada, y pues hay que checar el ojo derecho porque pues sigue estando ahí muy pequeño, pero sigue estando. Ah, bueno, ok. Entonces, ya en la consulta, que era, pues, según yo, de seguimiento, de ver cómo seguía, pues, esta herida que seguía sin cerrar y eso, me pasa a lo que ahora sé que se llama lámpara de hendidura, que es donde revisan los oftalmólogos los ojos. Esta tiene como que una lámpara, diferentes lentes, aumentos, como para ver más de cerca el ojo. Las comunes, pues, las que siempre tienen ahí en el consultorio. En el consultorio, exactamente. Y pues me sentó y me dijo como de, oye, pues la herida sigue abierta, pero bueno, tenemos que hacer algo para que se promueva el crecimiento del epitelio, para que se cierre, para que pues vaya todo mejorando y no te preocupes, todo va a estar bien. Y pues mientras me iba platicando eso, se levantó a lavarse las manos, regresó y pues me seguía platicando de, no, pues es que es como cuando tienes una costra, pero
pues como que sientes que te duele, que la herida no cierra y que la costra no se quita, entonces pues tú quitas la costra y pues esa herida se cierra. Me dice, no, pues vamos a hacer lo mismo y pues en ese mismo proceso sacó un objeto filoso, realmente a la fecha no sé qué era, no sé si fue una aguja, no sé si fue qué tipo de filamento, realmente no te sé decir, pero hizo cortes en forma de gato en mis dos ojos. Con cortes en forma de gato, porque varios me lo han llegado a preguntar, es como en forma de cuadrículo, en forma de un símbolo de gato. Lo hizo ahí en su consultorio como si fuera cualquier Ajá, cosa. y pues sin guantes, sin anestesia, sin nada. O sea, ahí directamente en la lámpara donde me estaba revisando, sin avisarme, sin consultarme, sin nada. Simplemente rayó mis ojos. Y lo primero que dijo después de hacerlo fue ay, tu epitelio se me vino abajo. Estaba muy lábil. Pero bueno, no te preocupes, todo va a estar bien. En una semana más tardar vas a estar bien. Oye, pero es que no veo nada. O sea, De plano perdiste la visión veo ahí. nebuloso, o sea, veía puras sombras, o sea, veía siluetas a lo mucho, poco los colores, o sea, no veía casi nada. ¿Sentiste dolor en ese momento que ya te puntearon? Sentí como un pellizco, digámoslo así, como que tú sabes, tú sientes que las cosas tal vez no van a bien, pero tratas de ser optimista Te asustas, por supuesto. Dices, a oye, lo que aquí te están pasó algo diciendo, malo. ¿no? Pues sí, Ajá. claro. Entonces, pues ella dijo que iba a estar bien y en el pasado así fue, pues debe de suceder así. Entonces, pues solamente me puso un lente de contacto terapéutico en cada ojo, me los parchó y me dijo, bueno, pues en 24 horas te quitas los parches y pues puedes seguir haciendo tu vida normal, pues nos vemos la siguiente semana. Bueno, ok. Pues salí ese día del hospital con los dos ojos vendados, Pensando que al otro día todo iba que a estar bien. pensando que, ajá, que o por lo menos iba a distinguir un poco más o que tal vez en un par de días todo iba a estar como si nada. Al otro día me quité los parches y seguía viendo nebuloso, borroso. Y me acuerdo mucho que se lo decía a mi mamá y mi mamá como de, oye, no, tranquila, no pienses negativo, solamente piensa en que van a salir las cosas bien. Bueno, pasaron los días, eso no sucedía, al contrario, sentía que iba a veces perdiendo más la visión, hasta que, bueno, en esa época estaba como en época de exámenes y estaba sumamente frustrada, estresada, porque era de, bueno, ese día yo iba a consulta, fue un lunes, iba a consulta y tenía muchas cosas pendientes y dije, bueno, las puedo seguir haciendo en la semana. Bueno, un día de descanso porque me parcharon los ojos y pues ese día de descanso, ese día de reposo se convirtió en dos, en tres, hasta que llegó el fin de semana y es de lunes tengo examen, no he podido estudiar, ¿cómo lo voy a hacer? Traté de forzar mi vista lo más que pude para intentar estudiar, para intentar leer, para poder presentar mi examen el lunes. Me presento a la facultad y yo en la mañana tenía mucho dolor, o sea, los días previos empecé a tener como dolores en los ojos, como que me ardían. O sea, tú en este, perdón que te interrumpa, en Sí, este sí. punto, digamos que de una visión del 100%, cuando tú sales del consultorio, ¿cómo quedó tu visión en porcentaje? Pon tú que tal vez en ese momento, porque seguía viendo borroso, o sea, ya muy leve, pero tampoco tenía mi vista al 100, tal vez la tenía en un 90, y pues salí con un tal vez 50, 60%, si lo veo Sí, a es como bastante. veo ahora. Pero pues en esa época, digo, como que no piensas como que en lo peor o tratas de no pensarlo demasiado. Sí. Y pues ya, ese día en específico, el lunes, en la mañana tenía los ojos sumamente irritados, rojos, los tenía sumamente llorosos, los sentía inflamados, o sea, sentía que el ojo se me iba a salir. Tenía unos lentes de contacto terapéuticos que me había dejado, pues me salió el lente y no me lo pude volver a poner porque mi ojo ya no lo aguantaba. De ahí, aunado a todo esto, me empezó a doler muchísimo la cabeza, más del lado derecho.
¿Cómo subió tu presión intraocular o...? Realmente eso no lo... ¿No lo supiste en ese momento? No lo supe en ese momento, pero los tenía sumamente rojos. Por ahí tengo una foto de ese día con los ojos rojos, color jitomate, horrible. Y aún así me presenté al examen porque tenía que hacerlo y no pude terminar mi examen. No logré hacerlo porque llegó un punto en el que ya de plano no veía, aunque me estuve poniendo gotas para hidratarlos. Llegó un momento en el que el dolor ya ni siquiera me dejaba pensar en lo que tenía que hacer del examen. Ya fue imposible. Solo me paré con el profesor, le di mi examen y me salí como pude de la escuela porque también no dejaban pasar tan fácil a mi mamá y pues esa vez había entrado sola, digamos, a donde tenía que hacer el examen. Ella me esperó afuera justo por esa situación de que pues no veía mucho y me acompañaba y me llevaba a todos lados porque ya dependía para ese entonces de ella en ese aspecto. Y saliendo estaba llorando entre frustración, entre dolor, entre pues enojo de todo lo que había estado pasando y fue como de llévame al hospital porque no aguanto los ojos, ya siento que se me van a salir. Bueno, vamos a mandar el mensaje a la doctora, sí, vénganse, vengan de nuevo al hospital. Entonces, vamos a su consultorio y me ve y se quedó como de, bueno, pues sí está grave, ¿no? Ok. Sí, pues es que tienes como una infección, porque se te ve hasta como pus, pero Dios mío, o sea, te vamos destrozó a... los ojos totalmente. Me dijo como de, bueno, vamos a darle tratamiento, entonces te voy a dar las gotas de antibiótico y te vas a tomar este medicamento, pues, cuando el tiempo que yo te diga. Oye, ¿cuánto va a ser eso? No, pues, no sé, indefinido. Ok, ese medicamento era un antimicótico que pues saliendo del hospital lo buscamos, le dijimos a mi papá, oye, ayúdanos a buscar este medicamento en lo que llegamos a casa para ver dónde lo vamos a ir a comprar. Y solo nos dijo como de, pues hay que ver dónde, porque aquí me aparece que pues cada frasco, digamos, de medicamento está en 10,000 pesos. Dios mío. Ese frasco para la dosis que ella me indicó, porque me parece que eran 3 tabletas al día, 2 tabletas, una cosa así, me duraba para 3 días a lo mucho. Y me dijo, y por lo mismo de, no sé si por el precio, por el tipo de medicamento, no me aparece en existencia en ninguna farmacia, en ningún lugar. Pues es que está O brutal. sea, estaba muy complicado y fue como de, bueno, ahorita vemos qué hacemos. Le dijimos eso a la doctora y dijo, bueno, pues tómate este otro medicamento y vemos. Que también estaba caro, pero pues tal vez ya no tanto y sí lo pudimos conseguir. Me dijo, bueno, pues regresas el miércoles. Regresamos el miércoles, ya no me dolía tanto la cabeza, pero seguía teniendo los ojos inflamados, llorosos, rojos, irritados. ¿Tu visión iba disminuyendo en este tiempo o estaba...? Se mantuvo en ese 60, o sea, realmente no disminuyó más, pero tampoco mejoraba. Y yo sentía que lo feo estaba en mi ojo izquierdo. Sentía yo las molestias de ese lado de la cabeza, de ese ojo en específico. Sentía que veía menos, me ardía más, me molestaba muchísimo. Pero era como de, bueno, vamos a checar a ver qué sucede. El miércoles que regresamos al hospital, está ahí también un colega suyo, me revisa y dice, no, pues, si es lo que creo que es, está grave. ¿Qué le hiciste? Me quedé como de, bueno, ¿qué estoy escuchando? ¿Qué pasa? ¿No? Pues el terror es lo más terrorífico que puedes escuchar en una situación así. Justamente. Entonces, pues solo atinó el doctor a decirle que pues tenían que ver ese medicamento, conseguirlo pues ya fuera en tabletas y si no pues en gotas o ver qué hacer y pues hacer estudios. La Sí. doctora era muy joven, la doctora, ¿cómo era? O sea... Pues realmente la doctora no es joven, tampoco es una señora de 80 años, pero como yo considero tiene unos 40, 50 años, no sé. Realmente, o sea, alguien que en teoría ya tendría que saber lo que está haciendo. Se supone que da ponencias, entonces yo supondría que debería tener esa capacidad de atender. Y actualmente también pasa por mi mente, ¿no? Si mi caso hubiera sido muy complicado, también me pudo haber dicho, no te puedo atender, busca otro especialista. Es que y no lo hizo. No concibo, o sea, perdóname que me clave con esa parte de la historia, pero no me alcanza a caber en la mente
que te haya cortado en consultorio, porque hay doctores que incluso no te retiran una perrilla en un consultorio por los riesgos que pueda acarrear de infección tan graves. No me da la mente para concebir por qué hizo eso. O sea, porque, no sé, o sea, perdóname que me desvíe, pero por ejemplo, hay gente que, y digo, no sé si a lo mejor ya avanzando tú te hayas enterado que ella haya lastimado a más personas probablemente. Sí. Pero eso también sucedió. hay gente que a veces siento que está enferma y que se refugia en la medicina. Por ejemplo, yo tuve un médico odontólogo que yo tuve un problema en una muela. Te lo juro que me hacía los procedimientos sin anestesia al punto que yo lloraba y sufría muchísimo. Me decía, no, es que esto tiene que ser sin anestesia. Y después fue tanto el dolor que yo sentía con él y se me infectó, o sea, todo de que me quitaron una muela del juicio. Y fui con otro doctor y me dijeron, lo que te hicieron estuvo terriblemente mal, te pudieron haber infectado el hueso. No hay manera que alguien soporte esto sin anestesia, o sea, literalmente es tu hueso lo que él estaba tocando. Tienes que denunciar a este hombre porque a lo mejor es un enfermo que busca causar dolor, o sea, no es normal lo que te pasó. Y como que yo dije, como que no lo puedes creer, ¿no? Y perdóname que me clave con eso, pero ¿qué mujer es esta? O sea, ¿cómo puede ser? Pues es la doctora. Sí. Actualmente sigue en su consultorio dando consulta. Realmente a la fecha yo tampoco sé qué pasaba por su mente cuando lo hizo, más porque yo el primer día que fui a consulta, antes de pasar a consulta, me hicieron una historia clínica en la que yo menciono que tengo diabetes. Cuando la vi la primera vez, lo primero que ella me preguntó y que yo le dije fue que yo tenía diabetes. Claro. Y cada vez que iba a consulta fue un tema. Oye, ¿cómo vas? Vea, sí, que tenías diabetes, ¿verdad? O sea, siempre se mencionó, siempre salía. Sí, no fue algo que no fue algo ocultaste ni nada por el estilo. Exactamente. Y pues justo, como doctores, realmente tienen más conocimiento al respecto de que hay muchas cosas que involucran la diabetes. En este caso, y una de las que es derivado de, pues, una cicatrización diferente a la de una persona totalmente sana. Y para muchos doctores que me han atendido después de eso, es lo primero que se preguntan. ¿Y no pensó en que tu cicatrización era diferente? Si de por sí era un procedimiento que no se debe de hacer. No creyó, no pensó que por tu diabetes eso se pudo haber complicado más. O sea, sí te explicaron que eran, más adelante sí te explicaron que era lo que había tratado de hacer a la hora de rasgar tus ojos sin avisarte. No, realmente no. O sea, a la fecha no hay doctor que me diga, sí, es que ese procedimiento hace mucho que no se hace, pero sí existía. No, para nada. Siempre me preguntan qué fue lo que me pasó en los ojos. Y eso genera todavía más duda en mí porque no fue algo que le enseñaron mal en la escuela. No fue algo que tal vez ella se desactualizó y lo siguió haciendo. Es algo que ella se inventó, que ella me hizo solamente por hacérmelo. Y que, como bien decías, no solo me pasó a mí, le ha pasado a más personas. Entonces, pues, digo, si quieres ahorita sigo con esa parte. Sí, perdóname. No, para nada, al contrario. Vamos dándole seguimiento. Ese día digo que me dicen que me tengo que hacer varios estudios. Ella nos comenta que pues nos va a avisar en dónde me los pueden hacer porque hay que tener mucho cuidado en hacer ese estilo de cosas, ese estilo de estudios para que salgan bien. Y tú dices, no, pues sí. En ese momento... El otro doctor no mencionó nada más el que dijo, ¿qué le hiciste? No, nada más fue como de, bueno, tienes que hacer esto, o sea, tienes que tomarle estudios y checa lo del medicamento, que fue el que te digo que ella ya me había mencionado que me tenía que tomar. El carísimo. Entonces, pues ya me dice, bueno, te voy a decir dónde tienes que hacer los estudios y pues hay que hacérselos, ¿no? Pasaron de eso tal vez 2 semanas, una cosa así, 1 o 2 semanas. Y me dice, oye, Mina, pues vas a ir a tal lugar, tú vas a hacer los estudios y pues yo te recomiendo que mejor vayas ahí porque pues son más cuidadosos, son especialistas en ojos y aparte te va a salir más caro más barato que si vinieras aquí a hacértelos. Ok, bueno, lo que tú nos digas,
lo hacemos hasta al pie de la parece letra, buena ¿no? onda, ¿no? Que Ajá, dices, "Ay, qué exactamente, buena dices, onda". ay, le agradecemos que, pues sí, ¿no? O sea, hasta ese momento ya era un gasto que se tenía entre gotas y eso, fue como de, bueno, pues de estudios igual Sí. gastamos menos porque previo a eso, digo, también como para descartar el origen de lo que me había provocado los ojos, digamos, o lo que había hecho que yo llegara al oftalmólogo, me mandó estudios de como para descartar enfermedades autoinmunes, todo ese estilo de cosas, y pues habían salido negativos, pero sí eran algo costosos porque eran muy específicos. Eso es una parte delicadísima de la salud también, cómo puede afectar el bolsillo y nuestro acceso a la salud, porque pues de verdad, a lo mejor dices, o sea, no, es imposible lo de o sea, el estrés, todo también implica, ¿no? Uno como persona que está pasando por una enfermedad y te dicen, te puedes curar, pero tu medicamento cuesta 10,000 pesos, es un golpe en la cara, es muy complicado Sí, también. sí, porque muchas veces no es que no exista, es que no lo tienes al alcance. Y pues ya llega el día en el que tenemos que hacer los estudios. Pues justo los 5 doctores que estuvieron ahí en todo el proceso de diferentes estudios, cultivos microbiológicos, ecografías, todo me preguntaban como de, bueno, ¿qué le hicieron, no? O que hasta se quedaban ahí viendo o cuchicheando, ¿no? Como dices que no, es que, pues, ¿Qué le Gorte, pasó? ¿qué pasó? ¿Qué sucedió? Y pues, o sea, y fue como de, bueno, ya, ¿Tú qué estamos. sentías? Pues, te digo, a la vez como entre desconcierto, entre preocupación, pero también como esa parte de, bueno, no hay que ser 100% negativos, vamos Optimista, seguías un ajá, poco. sí, a de que esto tiene que salir bien. Todo ese tiempo, la verdad, y tal vez el resto de ese año me sentí muy culpable. Culpable porque pensé que lo que me estaba sucediendo había sido por algo que yo había hecho mal. Tal vez porque había tenido poco, no había tenido el cuidado que necesitaba, que tal vez, no sé, me toqué los ojos sin lavarme las manos. Traté de recordar todo lo que había hecho hasta ese día y tratar de encontrarle un motivo a lo que me estaba sucediendo. Pero yo pensé que había sido por mi culpa, por algo que yo había hecho. Y me sentí muy culpable de... Solo pensaba en ¿por qué no le dije que lo intentara con uno y no con los dos? ¿Por qué no me quité cuando lo empezó a hacer? ¿Por qué tuve que ir? Básicamente, ¿no? Muchas cosas. Pues ya me siguieron dando seguimiento. Ese día me dijeron que tenía infección bacteriana en los 2 ojos y que la cosa que vio el doctor y por lo que se sorprendió el colega cuando me revisó en el otro consultorio parecía ser una estructura fúngica, un hongo, y pues que había que tratarlo, que darle mucha atención. Comentaban que el que un hongo estuviera dentro del ojo era algo muy complicado porque pues se podía hacer algo más profundo, podía atacar más cosas, no era algo que se quitara fácil, pero era de, bueno, vamos a darle tratamiento. Pues seguimos en eso, estar yendo al hospital 3 veces por semana, 4 veces por semana, un día sí, un día no, estar de 7 de la mañana a 1, 2 de la tarde, entre estudios, entre espera de, pues hay que ver cómo te hace tal medicamento, hay que esperar a que pase este efecto para poderte hacer esta otra cosa. Mucho proceso de pues estar ahí tratando de salvarlos, de Sí. recuperarlo. Y no podías pensar en otra cosa, yo supongo, o sea, era 24/7 la preocupación de lo que sucedía. Sí, lastimosamente eso me abarcó mucho y me acuerdo que hasta mi papá me decía como de, oye, tranquila, ¿no? Oye, pero tengo el semestre, ya no pude presentar este examen, debo esta materia y el siguiente semestre es mi último semestre de la carrera. ¿Qué va a pasar? Tengo que hacer esto, tengo que hacer aquello. Relájate, mira, estamos ahorita en diciembre, échale todas las ganas para que ahorita en enero esté todo bien y en febrero te puedas incorporar de nuevo a tu último semestre y ya. Solo es presentar el examen de la materia que debes o presentarla de nuevo, pero se va a poder. Tú concéntrate primero en tu salud. Ok, sí, tienes razón. Vamos a concentrarnos en hacer todo bien para que eso salga adelante. Conforme avanzaron los días, yo notaba que eso no estaba sucediendo. Por más que hacía,
perdía o sentía que perdía más la vista de mi ojo izquierdo. Hacer cualquier cosa me hacía daño, me lastimaba. Me acuerdo que en ese 24 de diciembre me puse yo a hacer parte de la comida, me puse a picar cebollas y pues terminé al otro día en el hospital porque pues tenía los ojos sumamente irritados por la cebolla y pues era algo que hacía cotidianamente y que pues ya no tenía como esa libertad de hacer, que pues tal vez sin hacer nada podía estar todo bien y en la consulta decirme, pues va súper padre, está cerrando pues todo lo que está sucediendo, porque tenía en ese momento pues las heridas de los cortes que ella había hecho pues estaban abiertos. Entonces, pues cada que iba era como bueno, ya va cerrando más, ya va cerrando más. Había veces en las que podía Ella estar... nunca reconoció. Yo de la vez que me dijo de los estudios no volví a tener contacto con ella. Ni mi mamá, Se ni desapareció. yo no volví a saber de ella. ¿Pero nunca lo ligaste o no lo habías ligado a que ella te había hecho algo? ¿O ya No, pues realmente yo no había considerado o pensado en la doctora. O sea, tenía en ese momento cosas más importantes de las cuales preocuparme, ¿no? El hecho de que pues no veía, de que pues yo veía, ¿no? Como, bueno, escuchaba, sentía como mis papás era como de, bueno, pues hay que gastar tanto y tanto y tanto y que pese a que era un hospital mucho más barato, pues miles y miles, miles en gotas, miles en medicinas, miles en consultas, en estudios, pero pues gracias al cielo mi papá siempre estuvo y ha estado ahí para apoyarme y respaldarme en ese aspecto y pues avanzaron los días, las semanas, los meses, estábamos en enero. Yo no veía mucho, pero, o sea, uno veía, digo, un 60% tal vez. Y fue como de, bueno, entro a la escuela, no entro a la escuela. Decidí intentarlo. Solo duré a lo mucho 3 semanas, 2 semanas en la escuela. No soporté el no ver, el que me sentía limitada, el que no podía hacer las cosas como yo las hacía antes. No podía estudiar como quería. Me intentaba leer las cosas y no las entendía, no me concentraba. Fue como de, bueno, pues mejor le voy a dar prioridad a mi salud, voy a hacer todo lo posible para que mis ojos estén bien y tal vez el siguiente semestre me pueda meter. Fue algo que me dolió mucho porque era mi último semestre. La última oportunidad de estar con mis amigos, de pues las fiestas de graduación, de salidas, de todo. Tuve que pues hasta cierto punto suspender eso para intentar salvar otra cosa. Lo que en ese momento sentía muy importante, mis ojos. Siguieron pasando los meses y cada vez veía menos. Y yo decía, bueno, no hago nada en todo el día, estoy literalmente acostada en mi cama y cada vez que voy al doctor se abre o se cierra, o se abre o se cierra esa herida. Y no había nada que yo pudiera hacer para que eso no pasara. Por más que lo intentaba, no sucedía. Veía igual a mis papás, pues, sumamente preocupados, porque me veían apagarme, veían que ya no hacía cosas, que ya no salía, que no lo podía hacer, o por lo menos no sola. Pues la parte igual que yo los sentía preocupados, como, gracias, muy tensos por la parte, pues, de dinero, que era como de, bueno, tengo que ver de ahora de dónde se va a sacar para esto, para aquello. Y pues yo trataba de, pues, no caerme tanto porque, pues, sentía que al yo caerme también ellos se caían conmigo. Pero, pues, avanzó hasta que llegó más o menos mayo y me dijeron como de, oye, pues, lo que tienes en el ojo y por lo que, pues, cada vez ves menos en el ojo izquierdo es una catarata. Tu ojo, al tener la infección, pues, entre bacteriana, entre fúngica, quedó muy lastimado. Tienes la mácula muy inflamada, que es una de la parte del ojo con la que puedes ver. Por eso, pues, no ves. Eso también generó, pues, que se te empieza a desprender la retina y, pues, tienes la inflamación tan intensa y a la vez que ha sido crónica, ha sido de, pues, todos estos meses, o sea, desde
diciembre hasta, mayo, abril, pues tu ojo empezó a hacer una catarata. Entonces, pues, está ahí y no podemos hacer otra cosa. Bueno, pero yo he escuchado que las cataratas se pueden operar. Sí, pero en tu caso no se puede porque tu ojo está tan inflamado que ni siquiera sabemos si va a aguantar la cirugía de la catarata. Tal vez se poncha. No nos podemos arriesgar a sí, pues intentar quitártela y que pierdas el ojo completamente. Así que de momento pues nos vamos a concentrar en tratar tu ojo derecho porque pues es el que tienes bien, el que tienes internamente bien, aunque pues sigues teniendo ahí las cicatrices, ya no hay infección bacteriana, pero pues las cicatrices son las que se abren, se cierran, pero vamos a concentrarnos en salvarlo, en hacer algo para que puedas ver bien por lo menos con ese ojo. El ojo derecho, el ojo que fue el que me llevó al oftalmólogo porque era el que estaba con la herida más grande, con la herida más profunda, con la herida que estaba grave. Es el ojo con el que ahora medio veo. Y el ojo que en ese momento estaba bien, que ya no tenía ninguna cicatriz, ninguna herida, que ya estaba perfectamente bien, es el que perdí. Siguieron avanzando los meses. Yo tenía la esperanza de que para mi fiesta de graduación pudiera ver, o por lo menos algo. Eso no sucedió, pero aún así fui. Siguió pasando el tiempo. Seguí cada vez viendo menos y pues la catarata se fue haciendo más y más y más y más blanca. Llegó un punto en el que se estabilizaron las cosas en mi ojo derecho, ya se había cerrado por fin la cicatriz, pero me pensaron hacer unos lentes de contacto esclerales para que pues pudiera ver mejor. Ya me los habían probado, ya estábamos a punto de hacerlos y un día antes de la consulta de revisión para que me hicieran los lentes, se me opaca la cicatriz del ojo. Les digo, oigan, es que ya no veo mucho. A ver, déjanos revisarte. Pues sí, es cierto. La cicatriz que tienes, pues se hicieron mini cicatrices en medio de todo el corte que hicieron ahí en tu ojo. Entonces, pues se te está opacando y se te va a seguir opacando. Entonces, pues nosotros queríamos posponer cirugías y ese estilo de cosas, pero pues no va a haber de otra, hay que hacerte un trasplante de córnea. Bueno, ok, trasplante de córnea, está bien. No, pero mira, tenemos varias oportunidades. Podemos hacerte ahorita, la idea sería hacerte un trasplante de córnea parcial, o sea, solo la parte superior de la córnea, que era lo que tenía lastimado, rasgado. Ok, va, está bien, vamos a hacerlo así. Trasplante de córnea superficial. Vale, perfecto. Lo vamos a agendar para octubre. Súper, está bien, lo que quieran. Pues todos los estudios que se tenían que hacer, la parte de que igual para un trasplante, aunque sea de córnea, que no es un proceso tan invasivo como el de algún otro órgano del cuerpo, pues también necesitan una autorización psicológica para saber si vas a soportar el proceso del trasplante. En el caso del trasplante parcial son 6 meses de reposo absoluto. Fue como decir, o sea, vamos, hay que hacerlo. Sí, ya teníamos todas las autorizaciones. Llega octubre y la primera semana, que era la que estaba tentativa para empezar a buscar tejido, se pausó a buscarlo el siguiente porque el doctor se había ido a una conferencia. La siguiente semana creo que no estaban los quirófanos funcionando, se fue posponiendo hasta que la semana en la que íbamos a ir a revisar lo de ya empezar a buscar el órgano, se me inflamó muchísimo el ojo. Tuve que regresar al hospital. ¿Qué me está pasando? ¿Qué está sucediendo? Bueno, lo tienes sumamente inflamado, hay que dar medicamento. 3 semanas, 2 semanas para que se me desinflamara, se diera. Y en la revisión que hubo después de eso, me dijeron, ¿sabes qué? El trasplante lo vas a tener que suspender. Oye, ¿pero por qué? Pues porque ahorita nos dimos cuenta con todo lo que te pasó que tienes unos vasos sanguíneos que están abiertos en tu ojo. Esos vasos sanguíneos son respuesta del cuerpo. El cuerpo, cuando hay algo inflamado, manda células a través de la sangre para que el tejido que esté inflamado se desinflame. En el ojo, como no es un órgano que esté irrigado, por decirlo así,
el cuerpo abre vasitos sanguíneos para que esas células desinflamatorias actúen. Digamos, la explicación que me dieron. Sí. Y pues tu ojo se inflamó tanto que crecieron esos vasitos. Ah, bueno, ok. Y luego, pues si te hacemos un trasplante, por esos vasitos sanguíneos puede haber un rechazo. Y no nos podemos arriesgar a eso. Entonces hay que esperar a que esos vasitos se absorban. Bueno, entonces lo planeamos para noviembre, diciembre. No, esos vasos, si todo está bien, si no hay más inflamación, si todo está estable, tardan en desinflamarse en promedio entre 4 y 5 meses. Ay. ¿Qué? Bueno, está bien. Es que un día es un mundo, ¿no? Es una vida entera esperar un día más. Y pues ni modo, era lo que tocaba, esperar. Y mucho tiempo estuve esperanzada en eso. En esperar el día en el que tuvieran que sea algo de la vista que tenía antes. Avanzaron los días, las cosas en mis ojos se complicaban, se volvió a abrir el epitelio del ojo derecho, se cerraba, se abría. Perdón que te interrumpa. ¿Qué es epitelio? Porque al principio tú comentaste que la doctora dijo, ay, ya tiré tu epitelio, ya me llevé tu epitelio. El epitelio de la córnea es la parte más superficial. Es como, en este caso sería como la piel. Es la parte más de como lo por que encima. cubre. La parte, ajá, o sea, la córnea tiene varias capas. En este caso, el epitelio, pues es la parte que está por fuera. Lo que, digamos, si tocaras tu ojo, vas a tocar tu epitelio. Eso fue lo que la doctora te arrancó, básicamente. Eso fue lo que ella cortó. Entonces, pues esas heridas se abrían, se cerraban. Estuve muchos meses, pues, batallando con eso. Obviamente, pues como eso estaba muy inestable, pues ni pensar en que los vasitos sanguíneos se cerraran. Al contrario, se fueron abriendo más, saliendo más. En febrero de 2025, pues justo para tratar de que ya se cerrara esa situación en mi ojo, me pusieron una membrana amniótica, que es como una telita, como para una telita de nutrientes para, pues, parchar ese hoyo que tenía y a ver si con eso podíamos dejar de estar como que se abría, que se cerraba. Me tuvieron que poner esa membrana y tuve que tener parchado el ojo como otras 3, 4 semanas para, bueno, con unos como igual parchecitos pero de mi sangre para que se nutriera y terminara de quedar bien. Pues fue algo sumamente imposibilitante porque ya para ese momento ya no veía nada con el ojo izquierdo. Actualmente sigo sin ver nada realmente por movimiento de manos. Y pues con el ojo con el que medio veo, pues lo tenía parchado. Entonces pues fueron pues mes y cachito de estar batallando ahí muy desesperante, con cuestiones de la visión. Y pues en ese lapso, más o menos, un poco después de que me dicen que se tenía que suspender el trasplante, uno de los doctores que me atendía me comenta, ¿y qué pasó con la doctora? ¿Qué pasó de qué? Sí, no se comunicó contigo, les dio algo. No, ¿por qué? ¿O qué? ¿Qué situación? Todavía ni lo habías ligado tú de que había Ni sido... siquiera sabía que había sido por algo que yo no había hecho mal. Porque, como te comento, tenías la culpa. Yo sentía que todo había salido o sucedido por mí, por algo que yo había hecho mal. Y me dice, pues es que esto que tienes no debió de haber pasado. Toda la complicación que tienes en tus ojos fue por los cortes que ella te hizo. Porque el motivo por el que tú fuiste al oftalmólogo se iba a solucionar con unas 2, 3 semanas más de medicamento en gotas. No hubiera habido necesidad de hacer otra cosa. Y el hecho de que ella te haya hecho esos cortes generó todo lo que tienes. Porque una infección de hongo dentro del ojo solo es posible si hay un orificio que permita que ese hongo pase. Y algo que lo motivó y que promovió a que todavía eso se complicara más, pues fue tu diabetes. Ok, sí, tengo diabetes. Pero si ella no hubiera hecho cortes en mi ojo, no tendrías mayor problema. No habría sucedido nada. ¿Y qué pasa cuando te enteras de esta información? Porque me supongo que es difícil procesarlo, ¿no? Como decir, a ver, ¿cómo esto me está pasando por la... O sea, ¿qué tengo que hacer? Voy, le reclamo, ¿qué hago? ¿La golpeo? O sea, porque pues uno piensa eso, ¿no? Justo, o sea, de inicio, pues ese enojo, ¿no? Como de,
¿por qué? ¿Por qué sucedió? ¿Por qué no lo pensó? ¿Por qué no lo consideró? Y a veces también ese enojo contra mí, el hecho de, pues si ella estuvo mal, ¿por qué yo no hice algo al respecto? Digo, esa idea de por qué no me quité, por qué no le dije que no lo hiciera, por qué... ¿Por No qué? sabías, ¿Por qué? pues sí, es Exactamente. complicado. Lo bueno es que, pues ya para ese entonces, pues ya llevaba unos meses con ayuda psicológica. Entonces, pues fue algo más digerible el hecho de, pues, entender un poco como toda la situación. Sin embargo, pues sí teníamos que hacer algo al respecto. Lo platiqué yo con mi papá. Se enojó mucho, obviamente. Y Claro. una de sus hermanas igual es doctora. Y le platicamos la situación porque realmente había sido algo que, pues si bien era complicado y grave, pues tampoco era algo como que estuviéramos compartiendo o platicando con todo el mundo. Ujú. Su hermana le dijo que, pues sí, que todo estaba mal en ese procedimiento. Ella, que es anestesióloga, pues muchas veces no te hace nada en el ojo si no es en un quirófano, si no es con 1000 condiciones de higiene, Es muy delicado. ajá, y aparte que muchas veces ni siquiera te lo hacen, o sea, el ojo es justo un tejido sumamente sensible Si no hay que no tienes que justificación, tocar. no hay. Entonces, se le hacía absurdo que eso que me hizo, que su justificación para hacerla era para incentivar, motivar a que el epitelio de mi córnea se cerrara. Que es una Cuando lo que hizo fue estupidez. abrirlo. No había razón lógica, médicamente hablando, para lo que ella hizo. Y pues claro, nosotros tampoco somos doctores como para saber que eso no estaba bien. Ujú. Entonces, pues la hermana de mi papá le dijo que pues teníamos que pues acercarnos a hacer una denuncia, a hacer una demanda porque pues había sido pues Una negligencia una muy grave. negligencia médica. Ujú. Fue la primera vez que escuché esa palabra relacionada a mi vida porque nunca te esperas que vas a vivir algo así. Lo escuchas, tal vez, lo observas en algunas situaciones en redes sociales, tal vez, Sí, sí. pero nunca esperas que eso te va a pasar a ti. Y más porque dices, bueno, o sea, yo sé qué sí está bien y qué no, pero en términos muy específicos no tienes tampoco ese control. Sí, no. Y pues en ese momento tampoco lo tuve yo. O sea, fue algo tan rápido que no tuve tiempo de pensar, esto no se debe hacer, eso sí, No hay que manera, sí, no, ¿no? simplemente sucedió. Y es que justo hasta cuando uno va al oftalmólogo que de pronto te ponen las gotas para medirte la presión, pues hay un contacto con el epitelio que dices, o sea, para medir la presión del ojo, o Sí, sea, sí, sí. de pronto sí te tocan, entonces pues tú nunca vas a pensar que alguien te va a dañar o pues nunca piensas que hay gente enferma, porque yo pienso Ujú. eso, a lo Sí, mejor. mi papá también lo llegó a pensar. Es que no Y se explica. es que es justo. Y digo, y tampoco lo piensas de esa forma porque, pues, no hay algo que te lo haga suponer. O sea, si yo hubiera ido al oftalmólogo, tal vez en el mercado de Sonora, ahí en la calle, en medio del tráfico, de la gente, de la señora que vende Sí. comida, ok, pues, ¿cómo no te esperaste que hubiera una contaminación de algo si estás en medio del tráfico, ¿no? Ujú. Pero yo fui a un hospital de prestigio, a un hospital en el que todo se ve sumamente limpio, se ve de calidad, se ve con ese cuidado. Fui con una doctora que se ve sumamente profesional, que parecía saber lo que hace. Y no. Me da escalofríos que dices que da ponencias. ¿Cómo es posible? Ya tiempo después, bueno, ya empezamos a buscar un abogado. Le comentamos la situación y dijo, sí, eso definitivamente es una negligencia médica, negligencia de la doctora que te hizo la situación y negligencia del hospital. Así que, pues, vamos a empezar a hacer trámites El proceso, ¿no? para meter papeles, ¿ok? Y pues todo estaba estable en ese momento relacionado a pues que seguía en tratamiento, pues seguía checando eso. Y el año pasado, como por, ¿qué será? Marzo, tal vez, abril,
Vamos a consulta y pasó lo que realmente no esperaba. Un mes antes de eso, scrolleando en TikTok, me apareció un video que decía, ¿qué pasa si tienes desprendimiento de retina? Y yo dije, oye, pues yo tengo eso en mi ojo izquierdo. ¿Qué va a pasar? Vamos a ver el video. Lo que pasa cuando hay desprendimiento de retina, si no se trata, la retina va a seguirse desprendiendo. Eso pues va a generar que poco a poco la luz deje de pasar, dejes de ver, hasta que se desprende por completo. Cuando la retina ya no está en el ojo pierde función. Y al no tener función, se va achicando, se va encogiendo, porque ya no tiene algo que hacer. Hasta que llega un punto en el que te lo tienen que quitar. Yo cuando escuché eso en la noche, entré en pánico, me dio un ataque de pánico. Me acuerdo que no sabía qué hacer, estaba respirando sumamente fuerte, llorando, estaba muy mal. Me acuerdo que hasta le mandé mensajes a mi novio de, me siento así, no sé qué hacer. Y él le avisó a mi mamá y subió a mi mamá como de, oye, ¿qué te pasa? Oye, vi esto, no quiero que me pase eso, ¿qué voy a hacer sin mi ojo? No veo, pero tampoco lo quiero perder. Y ella solamente me dijo, oye, no te preocupes, los doctores no han comentado nada de eso, tal vez eso no te pasa, o tal vez tome mucho tiempo. Ok, está bien, sí, tienes razón. Eso logró tranquilizarme en ese momento. Te digo, marzo, abril que voy a consulta, me están revisando y me dicen, bueno, nomás escucho que dicen como de, no, banda de calcio, no sé qué. Y el doctor, digamos, como que lleva mi caso, le dice a mi mamá como de, pues vamos a hablar para acá. Y me dejó a mí en el consultorio con otro de los doctores que me revisa. Hay algo mal, porque nunca llevan a mi mamá a hablar aparte. Sí, no. Bueno, ok, llega mi mamá, no, ya se pueden ir, no sé qué. Ok, perfecto. Vamos a sacar la cita y le digo, oye, ¿qué te dijo? María, tienes que ser muy fuerte. Va a pasar lo que tú la otra vez viste que iba a pasar. ¿Qué? Sí, pues ya me dijo el doctor que pues tu ojo pues ya está mucho más grave, que pues por lo que ya te comentó no se puede intervenir, porque tienes la catarata no te pueden dar láser como para pues evitar que tu retina se siga desprendiendo. Entonces, pues sí, ya me dijo que pues en algún momento va a pasar lo que viste en el video, se va a terminar haciendo tu ojo chiquito y pues se lo van a tener que quitar y pues poner una prótesis. Me quebré ahí en medio de la sala de espera, frente a las secretarias, frente a todo el mundo. ¿Cómo que voy a perder mi ojo? Mi mamá solo me abrazó, me dijo, no sé qué hacer, o sea, si yo pudiera darte mis ojos, te los daría, pero no hay algo que yo pueda hacer, entonces ayúdame porque necesitamos ser fuertes para afrontar esto, ¿no? No sé si va a pasar en un mes, en 3 meses, en un año, en años, pero es algo que te va a pasar. ¿Ok? Y yo ese día salí del hospital sumamente enojada, frustrada, porque iba a perder mi ojo por algo que no debió de haber pasado. Por una persona que simplemente se le ocurrió hacer cortes en mi córnea. Sí. Y lo único que hice ese día para sacar esa frustración, ese enojo, hice un video justo como contando lo que sentía y lo subí a TikTok. Y pues ya, muchas personas preguntaban qué me había pasado. Subí unos videos relacionados a todo lo que había sucedido. Y me contactó una chica. Y vi que en los comentarios igual la etiquetaban mucho. Oye, eso fue lo que le pasó a tal chica. Oigan, miren, etiquetándola. Oye, sí, a mí también me pasó eso. Con la misma doctora. No. En el mismo hospital. ¿Qué? Sí, solo que a mí solamente me hizo ese procedimiento en un ojo. Y pues sí voy a tener
cosas a futuro, si tengo que usar gotas y eso y aquello, pero pues no se agravó tanto. Ok. Pero si tienes secuelas, sí, pues a la fecha todavía se me ven ahí los rayones. Pues tengo que usar gotas, tengo que usar mis lentes porque ya no veo bien, ese estilo de cosas. Ok, esto está más grave porque no es una situación como de, ay, sucedió conmigo. No, y que no hay, como dicen, como en estos casos de homicidio, ¿no? Que es culposo o doloso, ¿no? O sea, no hay manera en la que ella no supiera el daño que estaba infligiendo porque ya lo había infligido antes. Y haciendo cuentas, a esta chica se lo hizo unos 3 o 4 meses antes de que lo hiciera conmigo. Entonces ni siquiera fue como una y pues salió mal contigo, pero tal vez con otra persona no. O sea, ya había salido mal con alguien y lo hizo conmigo de nuevo. Y a raíz de ese video, de igual otro programa en el que me entrevistaron, pues han ido saliendo más personas de, ay, eso también le sucedió. ¿Con la misma? Ajá. ¿Qué pasó con la demanda contra ella? Ya se interpuso, justo me parece que en noviembre terminó como ya de meterse el papeleo tanto para la denuncia y la demanda civil y penal. El proceso pues sigue, realmente ha habido una que otra traba de que pues no están o no les llega la notificación por alguna situación. Típico de México al parecer, pero pues no quito el dedo del renglón de si se puede hacer justicia por lo que me pasó y si no, por lo menos de hacer que no le pase a otra persona, que no regresen con esa doctora. Por ejemplo, varios me decían, ¿no? Como de, ay, pues es que no todos los doctores son así, es un buen hospital dentro de lo que cabe. Y es como de, sí, pero yo no voy a ir a un hospital a atenderme a ver si me toca el doctor negligente o a ver si me toca el que sí sabe hacer las cosas. Actualmente, digo, estoy en espera del trasplante, estoy esperando que con ese trasplante pueda recuperar algo de visión, pero ni siquiera hay garantía de eso. Entonces, realmente, lo peor que en algún momento pude haber pensado, que era ya no tener mis ojos, lo estoy viviendo ahora. Así que solo me queda justo el intentar hacer justicia y si no, evitar que lo que estoy viviendo lo viva otra persona. Digo, actualmente ya no me siento tan mal a como me sentí antes. Si bien el tema me sigue doliendo, me sigue generando, y más cuando lo revivo. Claro. La limitación, digamos, que yo sentía al no ver, solo me detuvo año y medio. Fue año y medio de estar todos los días encerrada en mi casa, o la gran mayoría de ellos, solo escuchando la tele, porque no tenía ánimos de hacer otra cosa. No me sentía capaz de hacer otra cosa. De sentirme frustrada porque ya no me faltaba mucho para la carrera y tal vez ni siquiera la puedo ejercer como me hubiera gustado. El semestre pasado, el año pasado, a mediados, retomé mi carrera. Estoy estudiando químico-farmacobiología. Ya pasé por fin ese examen que en su momento no pude concluir. Y actualmente estoy en mi último semestre. A mediados de este año espero terminar los créditos de la carrera y ponerme a hacer mi tesis. Si bien el perder mis ojos no es algo que me hubiera gustado o no es algo que agradezco, sé que si le veo el lado positivo, si lo trato de tomar a lo que me ha dejado, es hacer un poco más empática con todas las personas, tal vez a buscar mejoras para personas que viven lo mismo que yo, a buscar otras formas de hacer las cosas, a seguir viviendo. Entonces, sé que lo que me pasó me hizo un poco más fuerte de lo que ya lo era. Y pues espero que al compartirlo, al comunicar lo que me pasó, pues
las personas allá afuera tengan un poco más de cuidado con quién los está atendiendo. Sí. Actualmente, si veo hacia atrás, si lo considero y me doy cuenta de todo lo que estuvo mal en mi procedimiento y que espero quien esté viendo esto lo considere la siguiente vez que vaya a un doctor, es que si le van a hacer algún tipo de procedimiento, por muy mínimo, así sea una inyección de un medicamento raro, así sea un corte, lo que sea, Cuidado. tiene que tener un documento consigo. El doctor le tiene que dar un consentimiento informado. En este se tiene que explicar al paciente cuál es el procedimiento, qué es o para qué es, cómo se va a realizar, cuáles son las ventajas que va a tener el paciente, cuáles serían las desventajas, si hay algún tipo de efecto secundario que pueda ocurrir. Y con toda esa información, el paciente tiene el derecho de decidir si quiere o no quiere recibir ese tratamiento. Y si no quisiera recibirlo, el doctor tiene la obligación de proponerle otro método de tratamiento que se acople a su presupuesto, a lo que él necesita también y a esa negativa, si no le convenció, si no le gustó. Yo no tuve un consentimiento informado. A mí no me dieron eso. Y es algo básico, obligatorio, indispensable. Sí. Y más cuando se trata de una cirugía, que lo que me hizo fue una cirugía, se considera una cirugía, que hizo en un consultorio. Debió de haber sido en un quirófano, en un ambiente estéril. Primer y más notable error. Entonces, pues que justo tengan más cuidado con esas cosas, el saber que se necesita ese consentimiento, el saber que hay procedimientos que no te pueden hacer en un consultorio, que pues tienen que muchas veces tener preparación. O sea, a mí me han inyectado el ojo en donde me atienden actualmente y no es que me lo hagan en el momento de, ay, te vamos a inyectar, pues pásate aquí al consultorio de al lado. Es, bueno, pues vamos a todo un procedimiento, acomodarlo, ahí tienes que firmar esto, lo tienes que firmar tú y dos testigos, pues se te va a acomodar a tal fecha, en tal hora y tienes que venir así, así, de tal forma. Entonces, no es algo tan sencillo. No, y es algo bien preocupante porque, por ejemplo, en este caso es algo oftalmológico, ¿no? Y uno piensa, bueno, el hecho de que tenga una cédula, lo que te decía, ¿no? Pero hasta lo hemos visto en casos de personas bastante famosas, en cirugías plásticas que de pronto les inyectan aceite de bebé y que tú dices, ¿Qué pasó? pues sí, o sea, es que no es una cosa de lana, no es una cosa de... a veces hasta uno se fija y, no, o sea, realmente es un volado y qué triste, pero que ese sea un buen consejo, ¿no? También, o sea, que el hecho de que tengamos que tener desconfianza en muchos aspectos de lo que nos hacen los doctores, porque de verdad sí, o sea, a lo mejor suena loco, pero sí hay gente enferma que quiere dañarte. Sí hay gente que le vale y que por ganarse una cantidad de dinero en ese momento pretende que tiene su consultorio. O sea, cosas que a lo mejor puede haber negligencias pequeñas que no pasan más allá a una cosa tan grave como esta que obviamente afecta radicalmente tu vida, que tienes que pasar por una prueba, que tienes que demostrar toda la resiliencia posible que haya en ti, porque pues, claro, o sea, sí, sé que no te puedo entender porque no lo vivo, pero si me lo imagino, no puedo concebir lo fuerte que tienes que ser para decir, esto no me va a tirar, ¿no? Voy a seguir adelante y eso te lo admiro bastante. Y para cerrar, ¿sabes qué me gustaría preguntarte? Justamente creo que a veces cuando tenemos las facilidades de todo nuestro cuerpo, o sea, decimos, tengo visión, tengo olfato, tengo tacto, camino bien, no somos, como dices, muy conscientes o empáticos con las personas que a lo mejor tienen, en este caso en particular, alguna debilidad visual. Tú, digamos, ¿qué nos pudieras compartir? O sea, aparte de los consejos que hay que tener a la hora de ir al doctor, ¿qué nos podrías aconsejar de pronto a personas que no somos tan conscientes a veces de las personas a lo mejor débiles visuales que podemos tener alrededor de nosotros? ¿Cómo nosotros podemos apoyar? Porque también, por ejemplo, una cosa que yo vi una vez, en Revolución se paró un camión y bajaron a un señor, que no veía con su bastón en el tercer carril,
lo dejan ahí a media avenida y pues el señor casi se lo atropellan y pues nos paramos varios carros y auxiliaron al señor a cruzar la calle, ¿no? Pero hay gente que no es consciente de un mínimo acto de empatía que podemos tener hasta yo veo en el metro, ¿no? Que hay como un caminito para que las personas débiles visuales puedan seguirlo, que Sí, no la te guía quedes ahí podotante. parado porque piensas que nada más, o sea, ¿sabes? O sea, como que ese tipo de detalles, ¿qué nos podrías compartir que podrían ayudarnos a nosotros a no ser un estorbo en su camino también, porque es complicado ya de por sí, ¿no? Pues creo que lo principal es el preguntar, porque me ha pasado muchas veces que, no sé, tal vez estoy esperando a alguien en una esquina y las personas piensan que estoy esperando porque voy a cruzar. Okay. Entonces muchas veces está en la esquina y trae su bastón, hay que cruzarla, ¿no? Y me han agarrado del brazo, no sé, y me cruzan y es como de, ¿y ahora dónde estoy? Yo no necesitaba cruzarme, Claro, pero pues solo actúan porque lo suponen. O claro. al revés, ¿no? El hecho de que, no sé, si estoy viendo mi teléfono, pues puedo usar yo mi teléfono con la accesibilidad que tienen todos los dispositivos tecnológicos y no por eso estoy fingiendo que no veo o solo llevo el bastón por puro gusto, ¿no? Entonces creo que lo principal es el preguntar si hay una persona que tiene algún tipo de discapacidad, no solo visual, en general cualquier tipo de condición, lo más acertado es preguntar, ¿te puedo ayudar? ¿Necesitas ayuda? Y si esta persona te lo externa con un sí, ¿de qué forma te puedo ayudar? Hay personas que justo, ¿no? No les gusta que las agarren. Entonces, bueno, quieres que te dé una indicación. Muchas veces se nos es más práctico el tomar a las personas del hombro y que la persona camine y tú vas caminando con esa persona de Sí, guía, ¿no? más que te tomen tú tomar, Tú, ¿no? no, exactamente, porque, por ejemplo, si tú me tomas del brazo en la calle, a mí me imposibilitas de o agarrar mi bastón o de sostenerme si es que me voy a caer. Pero si yo te agarro, es más fácil que yo tenga esa estabilidad para caminar, para detectar si hay algún obstáculo, ese Y te estilo de sientes más cosas. seguro, ¿no? Más libre, más... Exacto, entonces siento que lo principal sería eso, preguntar. Y después el cómo hacerlo, cómo se siente la persona con discapacidad bien al recibir esa ayuda o cómo la necesita. Y pues creo que justo algo que también es importante es el tratar de empatizar y no de suponer o de juzgar, porque pues muchas veces tratamos de hablar desde lo que no conocemos y pues eso a veces solamente lastima y muchas veces ni siquiera se dan cuenta de esa situación. Entonces, pues creo que esto es lo principal o tal vez el ser más, bueno, como más verbal, porque muchas veces me ha pasado igual, de que, ay, oigan, hay sal en la mesa y nadie dice nada, pero hay alguien pasándome el salero, pues no lo veo. Entonces, Claro, pues es sí. más fácil que me digan, sí, te lo estoy pasando de frente, o está a tu izquierda, está a tu derecha, oye, voy a pasar atrás de ti, o el simplemente de, hola, ¿cómo estás? Soy perengana y te conozco de tal lado. Ok, porque muchas veces, por ejemplo, yo reconozco ahora a las personas por su voz. Muchas veces me confundo entre una persona u otra si no hablo con ellas seguido o si no las ubico mucho. Claro, ser... Entonces, creo que eso, el como ser más platicador y pues si algo puedo decirle a las personas de allá afuera, vean mucho, vean poco, vean normal. Es que disfrutan eso todos los días. Cuando yo veía con un 60%, me quejaba mucho de que no veo lo suficiente, no veo bien y me frustraba. Ahora que veo menos de un 10, pienso en cómo no disfruté cuando veía un 60 y todo lo que no disfruté cuando veía un 100. Entonces, hoy son más raros los días que distingo más cosas, pero créeme que son magníficos los días en los que puedo distinguir un rostro, un árbol o lo que estoy comiendo. Entonces, valoren mucho, sea
nivel de visión que tengan, o sea, lo que sea que tengan, disfruten mucho lo que está pasando en el momento. Aún no sea una buena época y demás, porque no sabemos cuánto eso pueda cambiar y de qué forma. Creo que eso es con lo que yo últimamente me he quedado y pues si bien todo es un proceso y no siempre tus días son sumamente buenos o sumamente malos, trato de vivir lo mejor que puedo en el día, de disfrutar pues esas cosas que hay y si digo no son días buenos de ver de qué manera puedo sacarlos adelante. Sí. Entonces creo que eso es lo que podría decirle a la persona que esté viendo o escuchando esto. Es una enseñanza muy grande la que nos dejas porque sí, o sea, no solamente en la visión, ¿no? También hasta el caminar o hasta el simple hecho de comer, de, de hasta ir al baño, ¿sabes? O sea, hay gente que no puede hacerlo o Sí. gracias porque sí, es verdad, o sea, no, creo que sí nos dejas una enseñanza muy importante, pero sobre todo, más que la enseñanza, se me hace muy valioso esto porque sí vale la pena que la gente sepa de esto y sobre todo, sí, o sea, buscar justicia, ¿sabes? O sea, incluso si me gustaría poder apoyarte también si te hace falta algún abogado o algo, meterle ahí más presión para que eso avance. Las cosas para ella siguen como si nada. Sí, sí, consecuencias, Mientras consecuencias. que para mí la vida dio un giro Giro. total. Pues me gustaría mantenerme en comunicación contigo y te agradezco mucho que hayas estado aquí, Marian, que nos hayas compartido esto, que yo sé que es vulnerable para ti, te agradezco mucho. Y a la gente que lo vio y que llegó hasta acá, pues, ¿qué decirles? Tengamos cuidado, también apreciemos lo que tenemos sobre lo que nos falta. Y también está muy bien que yo entiendo muchas veces que uno no se quiere involucrar más allá cuando sufre una negligencia médica porque es un proceso doloroso, enfrentar una pérdida así que a lo mejor uno dice, no quiero revivir esto, no quiero hacer tal, no quiero estar pensando, pero si está en sus posibilidades actuar ante las personas que han sido negligentes con ustedes, si alguna persona ha sufrido esto, No se queden callados. vale mucho la pena porque más allá de la incomodidad que nos puede causar, pues a lo mejor hasta está en tus manos salvar a alguien, ¿no? A veces yo entiendo que no hay las posibilidades económicas o así, pero hay maneras en las que uno puede por lo menos advertir, entonces creo que vale la pena reflexionar también hasta qué punto nos hemos quedado callados, respetable, porque también entiendo que hay gente que de plano no puede emocionalmente, les cuesta mucho, pero si es posible para ustedes, los invito a justo a denunciar, y aunque a veces digan una denuncia no sirve, bueno, pero por lo menos podemos sentar un precedente que, o sea, algo se podrá hacer y pues, Marian, te agradezco nuevamente que hayas estado aquí. No, igual, gracias por invitarme, por escucharme al fin y al cabo y pues espero que esto le sirva a cualquier persona. Yo A creo que alguna, lo sí, que sea. yo creo que sí. Y pues para la gente que vio este episodio, me gustaría mucho leer los comentarios que tienen al respecto. Espero hayan tenido alguna reflexión de esto. Yo, créanme que sí tuve bastantes. Y pues nada, este es el final del episodio. Nos vemos en el siguiente y yo soy Eva María Beristain.